Inés Manzano, abogada ambientalista, ex candidata a vicepresidente de la República por Suma. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Es posible la explotación de petróleo sin afectar al ecosistema en el Parque Nacional Yasuní? No, eso no es posible. Realmente todas las actividades productivas tienen un impacto ambiental, o es bajo, o mediano, o alto. En el caso de las operaciones hidrocarburíferas tienen un impacto alto y eso lo sabemos todos los ecuatorianos. Ahora, lo que tenemos ahora es un compromiso del Ministerio del Ambiente que dice que va a haber veedurías internacionales, que lo van a hacer de una manera más amigable con el ambiente, con una tecnología de punta. Y realmente, después de lo que vimos que pasó con Petroamazonas hace poco, este derrame que en 8 horas 300 kilómetros había recorrido, hay poca credibilidad, pero ¿sabe qué? El presidente dijo algo que es que nosotros no podemos, como ecuatorianos, como católicos, no podemos ni siquiera decir no frente a ese tema de la pobreza, que él dijo que era por eso que se tenía que explotar el Yasuní. Lo que me parece es que, así como dijo que era el tema de la pobreza, creo que se develaron varias cosas con esa declaración. En efecto, hay muchas cosas. Ya vamos a ver esto de la pobreza. Ahora, continuemos con esto de la explotación responsable. Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales No Renovables, ayer en Contacto Directo detalló la forma cómo será la explotación petrolera en los bloques Tambococha y Tiputini. Veamos. Se están utilizando 7 tecnologías nuevas, no convencionales, no de ensayo. Ya se probaron en Pañacocha y se están probando en el bloque 31, por el cual se minimiza el impacto ambiental al mínimo. Y voy a enumerarlas. La primera, hay 7 plataformas que ya se hicieron en el Yasuní en los años pasados. Vamos a utilizarlas. Por excepción, se hará una plataforma adicional. Estas plataformas son de 1,5 hectáreas a 2 hectáreas. Por otro lado, no vamos a procesar el crudo en el sitio, que es como hacer una refinería. Esa refinería ya está hecha en Edén Yuturi, a 75 kilómetros. Vamos a bombear el crudo con agua y gas hacia allá. En tercer lugar, no vamos a generar electricidad para mover las bombas del subsuelo y de superficie haciendo plantas de energía eléctrica en el sitio. Estas están en Edén Yuturi y se va a mandar vía remota. En cuarto lugar, todo el movimiento de materiales y personas, especialmente de equipo pesado, va a ser helitransportable o vía fluvial. En quinto lugar, el oleoducto va a ser puesto fuera del parque, como se puede ver en esta lámina, en que el oleoducto sale de Tiputini fuera del parque en todo su recorrido hasta llegar a Edén Yuturi. Y finalmente, debemos señalar que es más importante que exista una empresa con capacidad, con fuerza económica para que preserve el parque que dejarlo como está. Cuando Petroamazonas actúe allí, se podrá hacer lo que se hizo en Pañacocha, impedir que nadie entre al parque o al bosque protector en el caso de Pañacocha, que haya una institución fuerte de monitoreo y control de la flora y fauna del parque, como lo está haciendo el MAE en Pañacocha, de manera que de esta forma sí podamos preservar el parque. Wilson Pastor se refiere a las plataformas, a la refinería para separar el crudo del agua sedimentaria, a la planta eléctrica, a la transportación aérea y fluvial sin carreteras, al oleoducto fuera del parque y a la presencia de una empresa estatal que cuide el parque. Brevemente, ¿cuál es su opinión sobre este panorama? Bueno, él ha dicho que si usted ve, todo lo va a trasladar a Edén Yuturi, entonces está poniendo un alto impacto hacia Edén Yuturi, que tiene, analizado su riesgo ambiental para lo que tiene actualmente, no para lo que va a tener en el futuro. Entonces hay que hacer un ojo acerca de Edén Yuturi. Y adicionalmente, algo que se les ha escapado, es que la mayoría de los residuos, de los lodos industriales que tienen estas operaciones, en el caso de Edén Yuturi, adivinen dónde van a parar, al horno de Holcim en Guayaquil. Entonces tienen que hacer un camino que va desde la Amazonía al norte hasta el Golfo de Guayaquil, o sea, donde está asentado Holcim con su horno. Entonces todos estos impactos realmente van a estar más dirigidos hacia la otra parte, efectivamente, hacia el transporte de estos desechos, hacia la gestión de desechos que hay también en Edén Yuturi. Y yo estoy preocupada por eso, porque realmente lo que estamos diciendo es, vamos a aumentar una capacidad, pero ese lugar en este momento no tiene esa capacidad, o sea que también hay que comenzar a hablar y decir cómo lo va a expandir y cuáles van a ser la mitigación de esos riesgos. Adicionalmente, yo no sé cómo es que alguien puede decir que hemos controlado la entrada a un parque que tiene casi 1 millón de hectáreas, y eso no es verdad. Tanto así que si usted ve en el margen del límite del Yasuní al lado oeste,
Usted sabe que ahí ya hasta se ha declarado varias veces que hay tala ilegal, o sea, que entran, salen con nuestros propios recursos naturales. Entonces, eso creo que es una aseveración que él no puede asegurarla en ningún bloque, de hecho, que están dentro del Parque Nacional, porque el Parque Nacional está como, digamos, cuadriculado, lleno de estos bloques. Se ha podido... Claro, pero aquí también hay otro problema. En efecto, todo se traslada a Edén Yuturi. En efecto, ahí eso no está preparado para esta sobrecarga que va a tener. Eso además tiene un costo que va a incidir en las utilidades. Pero sin embargo, aquí hay un problema más importante. El actual plan B, del cual se está hablando, no es el que originalmente se planteó. Veamos lo que el ministro Pastor indicó ayer aquí en Contacto Directo. En la propuesta del presidente, que debe ser considerada y resuelta por la Asamblea Nacional, y de ser el caso por una consulta, el plan B consideraba solamente Tiputini, que está fuera del parque, y Tambococha, que está dentro del parque. Ahora se abre la posibilidad de poder trabajar también el yacimiento Ispingo. No se tiene todavía un plan de desarrollo de ese campo. Petroamazonas tendrá que elaborarlo, tendrá que aprobar las autoridades y, de ser el caso, ejecutarlo. Pero efectivamente se abre esta posibilidad. Aquí hay entonces un problema. Ispingo queda en el corazón del parque, como ellos dicen. Ispingo tiene reservas que son más que las de Tambococha y Tiputini juntas. Entonces, si esto tiene que resolverlo la Asamblea, ¿cree usted que la Asamblea debería autorizar solo el plan B original, es decir, las 2T y no Ispingo, o qué pasaría? A ver, primero, acuérdense que el decreto es del 15 de agosto, el decreto 74, y le dio 5 días para ver la viabilidad también al Ministerio del Ambiente. Y en la viabilidad pues van a tener que sincerarse también al Ministerio de Justicia, porque Ispingo no solamente que está dentro del parque, o sea, mucho más adentrado, sino que está también dentro de la zona intangible. Y esa zona intangible se crea precisamente para la protección de estos pueblos no contactados. Entonces, ahí hay un doble filo, ¿no? En el cual no sé cómo saldrá ese informe, y la Asamblea, si lo hace, claro, lo permite el 407, pero lo va a hacer a su cuenta y riesgos, donde en un lugar en que efectivamente jamás se habló del Ispingo. Siempre se habló del pozo que estaba afuera, y hay otro que está adentro del parque, que es Tambococha, pero que está un poquito más, digamos, cerca del límite al exterior, y que podía ser, digamos, con un menor impacto, pero si ya estás con la perforación horizontal. Pero si ya estás hablando de Ispingo, que está a muchísimos kilómetros, entonces yo no sé si realmente no van a cumplir el 1 por 1000 que dice el presidente. Eso va a ser imposible si la explotación incluye Ispingo. Ahora, pero el problema radica en que Ispingo resulta vital para el nuevo plan. Pues, por el nuevo plan B, porque siempre se habló de 7.200 millones de dólares de ingresos. Ahora se está hablando de 18.200 millones, es decir, 11.000 millones más. Pero entonces aquí viene la pregunta: ¿vale la pena por 7.200 millones, que equivalen a 8 meses de las actuales exportaciones petroleras, matar la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra? Y esos 11.000 millones adicionales van a venir del Ispingo. A ver, el presidente sabía desde el año pasado, en junio del 2012, él acude a Río más 20, que es una reunión que se hizo en Brasil con Naciones Unidas, fue con su iniciativa ITT, y dice: yo voy a sacrificar los 14.000 millones. O sea, él ya sabía en junio del 2012 que eran 14.000 millones. Ya no está, eso era como que nos iba anunciando lo que iba a pasar. Y adicionalmente, él también hablaba de que iba a ser un esfuerzo extraordinario el Ecuador por seguir con la iniciativa. Y ya en junio del 2012, él ya conocía que los fideicomisos, el nacional y el internacional, no tenían fondos. Eso de que ahora tenemos 13.3 millones, lo conocía él hace mucho tiempo. Tanto así que él viene renovando, dándole oxígeno desde el 2008 a la iniciativa Yasuní, con puro decreto. Le doy un poco más. ¿Cuántas veces? Y le doy como 4 veces. O sea, la del 2008, 2009, 2010 y 2011. Entonces, 4 veces. Y en diciembre de este año también dijo hasta diciembre nomás. Claro, era momento de elecciones, no le convenía hacer un tema como el que ha hecho ahorita, pero él ya lo sabía. Y él, acuérdese que, bueno, como digo, decía que eran 14.000 millones ya en junio del año pasado. Entonces yo creo que el presidente ha jugado con un tema importante, que es el tema de la pobreza, y ahí también ha jugado con otro tema importante, que es que a él le vale 3 pepinos su propia constitución al decir que los derechos de la naturaleza no valen. Es decir, él está fomentando algo que
que obviamente está más que visto, que es que los recursos naturales deben de ser aprovechados de una manera sostenible para el hombre. Y lo que decían los derechos de la naturaleza es completamente lo contrario, o sea, estamos atados, o sea, aquí está la naturaleza, aquí está el hombre, cosa que yo nunca he coincidido, pero que el presidente ahora lo reafirma y dice, no vale. Entonces, yo le pido al presidente... Pero es que el presidente, sobre la destrucción del medio ambiente, también señala algo interesante. Veamos lo que dice el presidente respecto a que no es solo la explotación petrolera la que causa un impacto en el medio ambiente. Nuestra agua dulce se está destruyendo, no por la minería, como dicen ciertos falsarios, sino por la falta de sistemas de aguas servidas en nuestras ciudades. La selva también se está destruyendo, pero por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, especialmente en Amazonía, y para evitar lo cual se requieren fuentes alternativas de empleo e ingreso. Y la pobreza también atenta contra la Pachamama, con la sobreexplotación de suelos, la tala indiscriminada de bosques, la contaminación de nuestros ríos por falta de servicios adecuados. Probablemente todo lo que utilizaremos en el Yasuní para sacar el petróleo es lo que se va en 2 días de deforestación ilegal que está sucediendo en este momento en nuestra selva amazónica. Y no tenemos los recursos, los medios para cuidar nuestra selva, para controlar y castigar, entre otras cosas, esa tala ilegal de bosques. Como experta en la materia, ¿cuál es su opinión? Me da ternura la candidez del presidente. Él no se da cuenta que ya lleva 6 años en el poder y él no ha podido arreglar la expansión agrícola que tanto dice, tampoco ha podido arreglar la contaminación del agua, tampoco ha podido arreglar la deforestación. Entonces, realmente este es el momento, entonces, que el señor presidente va a tener que darle la cara, ya que ha cambiado la iniciativa, tiene que dar la cara y decir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer en estos temas sociales que él dice? Porque dice que es educación agua y salud. Alcantarillado para los municipios. Sí, claro, algo que pero él tiene que decir, para esto va, para lo de acá va, en los poquitos años que él dice que va a tener, pues, ingresos petroleros. Y obviamente también saber qué es lo que está haciendo, pues, señor presidente, con la expansión agrícola. Pues si él es el mismo que ha estado durante 6 años en el mismo, o sea, en la misma posición y cargo. O sea, que es responsabilidad del gobierno controlar que no haya esta deforestación, porque aquí hay un asunto interesante. Los bosques sí son un recurso natural renovable, porque se puede reforestar, a diferencia del petróleo, que no es no renovable. Así es. Y bueno, claro, lo que está hablando él es de bosque primario. Tenemos 11.5 millones de bosques primarios. No todos están dentro de declaraciones de áreas protegidas. Y realmente lo que nunca ha habido es un control forestal adecuado. Entonces él va a tener que ahorita comenzar a hacer, a ver, los próximos 4 años cómo es que lo arregla. Sin embargo, hay algo importantísimo que también tiene que hacer el presidente. Ya que está hablando de que la Asamblea le tiene que dar el visto bueno y para poder hacer la explotación, yo de una vez lo conmino a que cambie por su propia constitución, porque habló de que los transgénicos ya no van porque él, pobrecito, cándidamente aceptó la introducción que hizo Alberto Acosta en ese momento. Entonces ahora aproveche de una vez, no los haga trabajar tanto a los asambleístas, de una vez aproveche y cambie lo de los transgénicos. Si usted no está de acuerdo, cámbielo. Cambie también lo de los derechos de la naturaleza. Usted ha prohibido el pago por servicios ambientales, pero tiene un programa que se llama Sociobosque, que pago por servicios ambientales. Entonces, aquí el presidente hace esto, pero la Constitución le dice no, no, no. Entonces, sea coherente, una la realidad del Ecuador hacia donde nos quiere llevar con los cambios que se crean necesarios en la Constitución. Y adicionalmente, transparente, porque el fracaso del Yasuní y TT, de esa iniciativa, que era una idea innovadora, el fracaso ha sido la falta de transparencia, la falta de coherencia del presidente, pues tiene ahí una refinería del Pacífico, ¿con qué es que lo vamos a llenar? Necesitamos el petróleo. Y adicionalmente ha sido la falta de promoción adecuada en aquellos mecanismos internacionales que teníamos que ir, que era el mercado de carbono. Eso nos pasó la cuenta, y yo también quisiera decir que el presidente no pueda nosotros, los ecuatorianos, echarnos la culpa, porque eso fue el discurso, de que nosotros por la novelería de apoyar el Yasuní hemos dejado a la gente sin poder atenderse de ameba, sin poder tener atención acerca de malaria y otras cosas más. No, señor presidente, usted nos conminó. Y de hecho fue una publicidad tan engañosa que ahora le es muy difícil moverla. Pero frente a la pobreza y a la necesidad, como ecuatoriana, yo creo decir que hay que apoyar al presidente, pero hay que ponerle una lupa. Y esta vez marcarle el paso,
porque nos estamos dando cuenta que él nos ha mentido desde que estaba pues en campaña de su reelección, de que no ha solventado los problemas del Ecuador importantes. Inés Manzano, gracias por su participación en Contacto Directo.